¿Quieres hacer crecer tu dinero mientras impulsas un futuro sostenible? Invierte de forma fácil, segura y con alta rentabilidad con Enerfip. Desde solo 10 euros, apoya la transición ecológica en Europa y obtén un retorno de hasta el 9,5% anual. Ganas tú, gana el planeta. Regístrate gratis en minutos y empieza a invertir hoy mismo. Enerfip, rentabilidad con impacto. Invertir conlleva riesgos, incluida la pérdida total o parcial del capital invertido. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Yo creo que existe una identidad europea. No hay más que salir de Europa para darse cuenta. Sí. Eso es lo que yo creo que cuando te vas a otro sitio te das cuenta de que podemos pensar que no tenemos nada que ver con los belgas o con un holandés o con un finlandés y tenemos poco que ver. Hasta que vas a Pekín. Pero vas a Pekín o vas a Estados Unidos. Vete a Wichita. Exacto. Y entonces pasa Trump y decimos, pero ¿cómo puede ser esto? Hola, soy Marta García Ayer y vamos a hacer una pausa. Una pausa sobre qué está pasando aquí, en Europa. Pero antes te voy a contar una historia. Una historia que transcurre en uno de esos pequeños pueblos franceses que parecen sacados de un cuento, con calles empedradas, casitas de colores y jardines flotantes. En las marismas se pueden navegar en pequeñas barquitas. En Amiens, en Picardía, se puede recorrer este camino andando o flotando, con puentes floridos, farolas de cuento y con los pies en el agua mirar la catedral gótica más grande de Francia, que lleva ahí desde el siglo XIII. A los viajeros que busquen aventuras, las guías turísticas les recomiendan recorrerse el río Somme desde el pequeño pueblo de Allis-sur-Somme para disfrutar de una de las bahías más bellas del mundo. Aunque para hacer esta pausa, también podríamos asomarnos al Valle del Somme en un momento mucho más tétrico de estas marismas. Son las 7:30 de la mañana y no son los pájaros. Lo que empiezan a sonar son silbatos. Es la señal de ataque. Enseguida se mezclan con los silbidos de las balas. En el horizonte, polvo y humo, ametralladoras, obuses. Es la batalla del Somme. Es 1 de julio de 1916. Ese río que hoy navegan turistas en barca es Mordor. Es Mordor de verdad, porque en esta batalla de la Primera Guerra Mundial estuvo J.R. Tolkien, testigo directo de aquel horror que le inspiró Mordor. Recién graduado en Filología en Oxford, este jovencísimo Tolkien fue al norte de Francia, a Picardía, a luchar en aquella batalla que se convirtió en una masacre, la batalla del Somme. Tenderos, carniceros, artesanos, campesinos, maestros, pastores. Allí murieron en un solo día decenas de miles de muchachos prácticamente adolescentes que apenas sabían empuñar un rifle. Ingleses, franceses y alemanes. Europeos matándose una vez más. En aquellas trincheras, entre julio y noviembre del año 16, fallecieron más de 1 millón de personas de ambos bandos. Una de las batallas más sangrientas y descabelladas de la historia de Europa. Otra, en una de las bahías más bellas del mundo, convertida en Mordor. No sé si has estado allí alguna vez, Nacho. No, he pasado por allí con el coche, pero nunca he hecho una parada. La visita de las trincheras que quedan. Una cosa que tengo pendiente. Sí, porque al final, bueno, pues toda esa zona, de hecho vas por la carretera y hay muchos carteles conmemorando distintas batallas de la Primera Guerra Mundial. A las de Normandía seguro que sí ha sido. Normandía sí, efectivamente. Normandía el año pasado estuve, poco antes de las elecciones en Estados Unidos, y había una cosa emocionante. Yo, con la gente con la que íbamos hablábamos de tipo aquí de Ohio que han venido aquí a morir en una playa, y yo creo que muchos europeos tenemos esta sensación de gratitud, o teníamos esta sensación de gratitud, no, la seguimos teniendo con esta gente, por el hecho de que vinieran a morir a nuestras playas, a las playas europeas, para liberar a Europa del nazismo, ¿no? Y creo que por mucho que ahora Estados Unidos y haya una parte, digamos, de la élite política de Estados Unidos que dice que los europeos no estamos agradecidos, yo creo que eso no es así. ¿Cuánta gente ha muerto en Europa por cambiar fronteras de sitio? Sí.
ayer venía escuchando un podcast sobre Pedro el Grande, zar de Rusia, y hablaban, ¿no?, de la típica historia de una ciudad en el Báltico europeo, ¿no? Empezó siendo no sé qué, 20 años después pasó a manos de Dinamarca, 20 años después a Suecia, ahora a Rusia, tal. Y es así, ¿no? La historia de Europa es un cambio permanente de fronteras, ¿no? Hasta ahora. Espera, vamos a volver a poner la sintonía, porque también te podría contar de esta otra historia, que es la de una encantadora octogenaria de Ljubljana, Ana Ponikvar, que una vez se la oía a Guillermo Altares, y resume la historia de Europa en una sola frase. Esta señora decía que había vivido en 7 países sin moverse nunca de su casa, del lugar en el que nació. Porque nació en el año 18, poco antes de que desapareciera el Imperio Austrohúngaro, luego se creó el reino de los serbios, croatas y eslovenos, y en el año 29, en el siglo pasado, se convirtió en el reino de Yugoslavia. Luego llegó la Segunda Guerra Mundial y Eslovenia fue invadida por Alemania e Italia. Ana Ponikvar seguía en su casa y el país iba cambiando de nombre cuando Tito creó Yugoslavia, y Yugoslavia luego se desintegró en el año 91, pasó a ser Eslovenia, y en el año 2004, que yo creo que era cuando la entrevistaba Guillermo Altares, empezó a tener un pasaporte europeo y desaparecieron las fronteras. Uh-huh. Era el momento del optimismo. Sí. Y de eso es lo que queremos hablar en esta pausa contigo, Nacho, de ¿ahora qué? Uh-huh. Por eso tenemos que hablar de las cicatrices de Europa, para pensar qué está pasando en nuestro continente, cómo la Europa del optimismo ha dado paso a la Europa del rearme. ¿Y cómo se está viviendo esto en Bruselas, donde tú vives como corresponsal del Confidencial? ¿Por qué la llegada de Trump a la Casa Blanca ha supuesto un shock en Europa? ¿Y tiene sentido un rearme? ¿Es posible para Europa independizarse en términos de seguridad de Washington? ¿Puede Europa sola disuadir a una potencia militar como Rusia? ¿Y cómo está afectando el avance de la extrema derecha en las instituciones europeas? Son muchísimas preguntas, Nacho, pero es que ya que te tenemos en Madrid, tenemos que aprovechar, porque el otro día escribías en El Confidencial, que me tocó mucho dentro, que todo aquello en lo que Europa confiaba y creía está hecho añicos. Uh-huh. Sí. ¿No es un poco tremendista? Es tremendista, pero yo creo que hay que asumir, y como españoles esto nos cuesta un poco más, hay que asumir que vivimos la época del retorno de la historia con mayúscula. Yo siempre intento hacer, es un poco tremendista, pero es que es así, la historia cuando se escribe con mayúscula, el idioma de la historia es la violencia. Y hasta ahora pensábamos que podíamos extraer la violencia del futuro, digamos, del continente, y hoy ya sabemos que no, la violencia está aquí, la violencia ha llegado a Ucrania, y bueno, y también muchas veces no miramos realmente hacia atrás, porque Yugoslavia, la guerra en Bosnia, etcétera, han sido guerras muy sangrientas hace muy poco, y tendemos a olvidar que la violencia está aquí, está entre nosotros, y la realidad es que el mundo ahora es un lugar mucho más violento. La idea del comercio en el que nosotros creíamos no existe. La idea de que crear interdependencias iba a evitar guerras, no solamente la iba a evitar, sino que la iba a hacer imposibles, sabemos ya que no es así, sino que al revés te puede convertir en una presa más fácil. Anda que no apostó Merkel por esa idea en el comercio con Putin. Sí. Entonces hoy sabemos que muchas de esas ideas, bueno, pues ya no están ahí. Y si a eso le sumas el hecho de que lo que dábamos por garantizado, que era poder contar al menos con el paraguas de seguridad de Estados Unidos, empieza también a desvanecerse, la realidad es que lo que está viviendo Europa es una crisis de identidad en la que todo aquello que daba por hecho pues ya no está. Puede sonar tremendista, pero es que creo que es hora de empezar a afrontar estos debates con la suficiente radicalidad, porque si no puede ser demasiado tarde cuando Europa empiece a reaccionar. Claro, pero es que la Unión Europea como proyecto se pensó de otra manera, no se pensó con esa idea de la historia que dices con mayúsculas. La historia con mayúsculas era dejar atrás toda esa violencia, que otra guerra en Europa fuera absolutamente impensable. Sí. Y era
amenazas internas las que se temían, no amenazas externas. Es que ahí es donde está el cambio fundamental. Es decir, hoy por hoy ya no tememos una guerra entre Alemania y Francia o una invasión de Alemania a Dinamarca. Cuando el canciller alemán Friedrich Merz habla de tener el ejército más poderoso de Europa, ya no hay miedo por parte de sus socios europeos. Este es uno de los grandes avances de la Unión Europea, el hecho de que no tenemos miedo a un ataque entre nosotros, que era fundamentalmente para lo que estaba pensado el proyecto europeo, pero sí que existen riesgos externos. Y en todo caso, es que la Europa que nosotros pensábamos que existía desapareció en 2004, porque la experiencia del siglo XX que tenemos nosotros y que tienen los países que entraron en lo que se llamó el Big Bang del Este es totalmente diferente. Y yo creo que eso cambió la naturaleza de la Unión Europea. Hoy estamos empezando a ver aquellos cambios que se produjeron en 2004 y en los años siguientes. Sí, Ana Ponikvar era nostálgica de la antigua Yugoslavia. Efectivamente, la yugonostalgia, ¿no? que hoy por hoy vuelve a algunos de estos países. Además, bueno, Eslovenia es un caso diferente, es un país geopolíticamente muy benévolo, ¿no? No le gusta el idioma de la fuerza, pero cuando coges a los países del Báltico o a Polonia, su experiencia, ellos entran en Europa no pensando como los alemanes o quizá como algunos españoles en disolver un poco la nación en una cosa más grande. Allí la identidad tiene otro papel, ¿no? Totalmente. Y tiene sentido histórico que lo tenga. Claro, entonces... ¿Cuántas veces se ha cambiado de sitio la frontera polaca en los últimos 150 años? Claro, o como el chiste aquel de hay 4 cosas que cualquier ser humano pierde o desaparecen de su bolsillo cada poco tiempo, ¿no? La cartera, las llaves, la tarjeta de crédito y Polonia. Son 4 cosas que... este es humor en Bruselas, ¿no? Sí, son cosas que cuando te quieres dar cuenta han desaparecido. Entonces, esto los polacos evidentemente lo tienen muy metido en su ADN y cuando ellos entran en Europa no están entrando en un proyecto para disolver la nación, al revés, están entrando en un proyecto que para ellos es la garantía de que Polonia va a seguir existiendo. Y un poco lo mismo ocurre con los estonios. Cuando tú tratas con algún estonio que te cuenta que en su casa, en el sótano de su casa, hubo una bandera estonia desde el primer día de la ocupación soviética hasta que el último día de la ocupación soviética la sacaron lleno de agujeros y de haber estado comido por bicho y tal, y la colgaron en la puerta de su casa, te explica mucho el que su experiencia del siglo XX no tiene nada que ver con la nuestra. Y para ellos Europa siempre ha sido un proyecto de supervivencia. Y ahora todos, digamos, estamos un poco en esta dinámica más de Europa del Este y menos en la de la Europa del optimismo, que era la Europa de España, de Alemania, el euro, la integración, Erasmus, todo bien, todo divertido. Esta no es ya la Europa del Interrail, ¿no? Bueno, son 2 cosas que hay que conectar, ¿no? Es decir, puede seguir siendo la Europa del optimismo, de alguna manera, pero necesitas la otra pata para garantizar que eso sigue siendo así. Pero es que el shock que tiene que haber supuesto en Bruselas, que ahora nos contarás, desde que Trump ha vuelto a la Casa Blanca, ha tenido que ser muy fuerte. En el fondo, Estados Unidos, las tropas estadounidenses llevan en suelo europeo desde el 44, como símbolo de esa hermandad transatlántica. Y desde que ha llegado Trump, y sobre todo desde que echó de aquella manera a Zelensky del despacho Oval, ¿qué ha pasado en Bruselas? Bueno, yo creo que ese día, fíjate que el discurso que hizo J.D. Vance en Múnich fue un shock. Fue un ataque directo, total. A los valores europeos. A los valores europeos y generó mucho nerviosismo. Pero no creo que fuera nada comparado con el nerviosismo que generó en la entrevista en el despacho Oval de Zelensky con Trump y con J.D. Vance. Y había gente que en privado te hablaba de traición, de esto es traición. Es una traición a todo lo que somos y a todo lo que hemos hecho en los últimos años, etcétera, ¿no? Y el uso de palabra traición para hablar de Estados Unidos es bastante gruesa, ¿no? Especialmente en una ciudad donde las palabras gruesas tampoco gustan mucho, ¿no? Como en Bruselas. Teniendo el lenguaje burocrático. Exacto, teniendo el lenguaje burocrático, ¿quién va a querer hablar claro? Entonces, ha sido un shock absoluto y estamos un poco ahora... Bueno, pues la fase del duelo, ¿no? Yo creo que se ha pasado por la negación, se ha pasado por la ira y creo que ahora estamos entre todavía la fase de tristeza y empezando la fase de aceptación. Ha sido un shock porque evidentemente es un cambio
leía hace poco, no recuerdo quién lo comentaba, ¿no? Pero que con la invasión rusa de Ucrania se había cerrado un capítulo, que era un capítulo relativamente corto, que va desde 1989 hasta ahora. Rusia ha vuelto, y además podríamos decir que se cerró en 2014 con la anexión de Crimea, o incluso en 2008 con Georgia, pero que se había cerrado un capítulo que se abrió en 1989, que era la esperanza de que Rusia pudiera ser un actor, digamos, lateral en Europa. Pero que con Trump y con todo lo que está pasando se ha cerrado un libro entero que va desde 1945 hasta ahora. Entonces, en 6 meses. Claro, o sea... Bueno, en 90 días. Sí, en 90 días, pero que la sensación es esa. Y yo no creo que, además, ¿sabes? Pienso que hay una especie de sensación de, bueno, vamos a esperar. ¿No? Vamos a esperar eso a es ver muy si europeo esto también. Sí, vamos a esperar a ver si esto al final se acaba diluyendo, ¿no? Si esto no va más. Y yo creo que todo el mundo que entiende bien Europa y que entiende bien el mundo, lo que te dice es, nada, o sea, ya está. Hombre, en la República de Weimar no funcionó. Claro. Y luego sobre todo que Jack Biden era un tipo que podía parecer atlantista, pero había muchas cosas que hicieron que eran muy similares a cosas que te hace Trump. Lo que pasa es que sin el espectáculo, los tweets, entonces no, ya está. Estados Unidos ha dejado de ser un socio fiable desde hace tiempo. Y ya Obama se había decantado por mirar al Pacífico de manera muy Totalmente. clara. Y hay una parte de todo ello que es totalmente normal. Es decir, Estados Unidos considera que su rival es China. Yo creo que los europeos entienden que Estados Unidos necesita concentrarse en el escenario del Indo-Pacífico y que los europeos tienen que asumir más responsabilidad en la OTAN, lo cual no significa que Estados Unidos se salga de la OTAN, sino que la OTAN sea más europea. Y todo esto es posible. El problema, y yo creo en lo que se está ahora y lo que se está intentando en la OTAN, es hacer esto de manera ordenada. Es decir, evitar que esto se convierta en un golpe encima de la mesa, Estados Unidos mañana retirando a las tropas y demás. Pero ¿qué puede hacerse de manera ordenada en los tiempos de Trump? Cuando cualquier día te levantas y lo mismo hay un tuit declarando una guerra comercial con unos aranceles del 140%, que quitándolos, que teniendo de nuevo mejor amiguito del alma a Arabia Saudí. Que, o sea, cada día es un golpe de timón que es exactamente lo contrario a lo que está acostumbrada la Unión Europea, totalmente, a hacer las cosas muy pensadas y Trump es lo contrario, es hacer muchas cosas sin pensar. Me acordaba ahora creo que era Kissinger, ¿no? Quien popularizó la frase de pero ¿dónde hay que llamar? ¿A dónde hay que llamar? Yo quiero hablar con Europa y ¿quién se pone al teléfono? Como presumiendo que en Estados Unidos tú sabías quién tenía el teléfono rojo y dónde estaba el despacho Oval y tenías clarísimo con quién. Luego no existe, ¿no? Ahora creo que el problema es el contrario. Puestos a parodiar el sin Dios que puede ser Europa a veces para saber quién es el interlocutor, ahora el problema está en llamar a Washington porque, vale, sabes quién te coge el teléfono, pero no sabes cómo se ha levantado ese día, no sabes qué te va a decir. Sí, no, y sobre todo que hay un círculo de personas alrededor de Donald Trump que influyen en el presidente, pero la sensación es que la Unión Europea o incluso los aliados en la OTAN pueden llegar a tener buenas relaciones con sus homólogos, pueden llegar a confiar en sus homólogos y a la inversa sus homólogos confiar en ellos, pero que de ahí a que Trump luego ponga un tuit y se cargue todo lo que has construido, bueno, pues hay nada. Entonces ese es el problema ahora mismo. Y sobre todo, y yo creo que esta es una cosa que hay que admitir, que tiene una determinación total. Es decir, los aranceles son una locura económica, pero ahí están. Te das cuenta de que, desde luego... Con determinación hacia el abismo. Totalmente. Entonces, eso al mismo tiempo, efectivamente, el problema que pone es que tú tienes muy difícil negociar y digamos, ralentizar acontecimientos cuando tienes delante a una persona que dice, este es mi objetivo, tal, pienso que esto lo voy a conseguir así, voy a por ello. Y va por ello de verdad. Otra cosa es que luego pueda salir bien, pueda salir mal, que lo entiendas o que no lo entiendas. Pero que tienen determinación, desde luego, creo que no hay duda. Y ese shock que dices que ha vivido Bruselas y a raíz de la visita de Zelensky al despacho Oval y demás, que aquí comentábamos el otro día con Miquel Roig, precisamente cómo también los mercados estaban reaccionando a toda esta incertidumbre, ¿se traduce en algún tipo de cambio tangible en Bruselas? Nacho, tú que estás allí todos los días de hace muchos años, ¿realmente es un shock que se queda en la parálisis o hay un cambio? ¿Has notado algo
que haga que Bruselas pueda transformarse en un mecanismo más ágil y más adaptado a estos tiempos tan volátiles? A ver, hay una parte que creo que sí que está ocurriendo y que sí que va a pasar más en los próximos meses y en los próximos años, y es que va a ganar agilidad por lo mismo por lo que ganó agilidad en las anteriores crisis. No hay que olvidar que a la Unión Europea se le ha dado por muerta en muchas ocasiones. Con la crisis del euro, la crisis migratoria, el Brexit, la primera presidencia Trump, COVID, la guerra en Ucrania, tal. La Unión Europea ha sabido superar todas estas crisis. Hay una tendencia a pensar que la Unión Europea es menos resistente de lo que en realidad es y que es menos capaz de cambiar y adaptarse de lo que en realidad es. Lo que ocurre es que, como es un gigante que funciona por consenso, todo suele ser más lento. Pero al mismo tiempo lo que estamos viendo desde hace un tiempo a esta parte es que cada vez más las decisiones se toman entre líderes. Es decir, en lo que es el Consejo Europeo, el foro que reúne a los líderes. Hay una politización de Europa que hace que las decisiones importantes solamente las puedan tomar los jefes de Estado y de Gobierno juntos. Y normalmente lo que sale del Consejo Europeo no se suele discutir porque son los jefes de gobierno de los 27 países estando de acuerdo en algo. Entonces, cada vez más lo que vamos a ver es que las decisiones políticas más sensibles van directamente al Consejo Europeo, a una cumbre en la que los líderes se pongan de acuerdo en queremos esto, esto y esto, y en la Comisión sencillamente ejecute eso. Entonces vamos de una Europa que estaba muy centrada en regulaciones, en el proceso colegislativo, no, mira las cuotas pesqueras, la merluza aquí, no sé qué, no sé cuánto, a una Europa mucho más política y en la que lo que vamos a ver es que parte de la mutación es que muchos de los asuntos de los que estamos hablando van al corazón de lo que es la soberanía nacional. Si esto ya no va de cuotas pesqueras. Claro. Va de si en algún momento tú te arriesgas a poner soldados de Vicálvaro en Polonia y si estás dispuesto a que uno de tus chicos y chicas se maten en Estonia. Y esas cuestiones no las puede decidir el Parlamento Europeo, ¿no? La Comisión de Defensa del Parlamento Europeo. Esto solamente lo pueden decidir una persona. Entonces, de hecho, la Comisión Europea está utilizando mucho, esto es un tema ultra aburrido, pero bueno, el artículo 122 de los tratados que te permite sorpasar al Parlamento. Hombre, el artículo 122 de los tratados. ¿Quién no lo conoce? ¿Cómo lo hemos pasado por alto, Total. Nacho, en Yo, de hecho, esta tengo pausa? tatuado aquí El atrás. artículo 122. Entonces, la realidad es que cada vez más el Parlamento, ¿no? Pero es que el Parlamento pertenecía a esa especie de Europa happy, ¿no? En la que, de hecho, el Parlamento siempre era como súper pro-europeo. La Comisión y el Parlamento, los diplomáticos de hace unos años, lo que te decían es: estos cabrones del Parlamento y de la Comisión vienen con pinchados a las negociaciones y nos joden por todos los lados y tal. Y ahora la Comisión hace pinza con el Consejo y medio que cierran la puerta así a los eurodiputados, en plan, bueno, chicos, nos esperáis fuera, ¿vale? Ahora vamos a hablar los mayores. Entonces, cada vez más vamos a ver que el Consejo Europeo es el sitio donde se toman las decisiones de verdad del futuro de Europa. Yo creo que sí que está cambiando algo, pero que evidentemente requiere tiempo, porque es lo que hemos hablado. Europa no se creó para esto. Entonces, este proceso de cambio, de mutación, pues requerirá tiempo. También hay un problema adicional, y es algo que has comentado, y es que no hay ahora mismo un liderazgo claro. Por alguna razón, aparentemente porque tenía muy buena relación con la administración Biden, von der Leyen y su círculo cercano, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y su círculo cercano, que eran los que habían estado dirigiendo el cotarro desde que Merkel un poco sale de la escena y Macron se empieza a meter en líos electorales, no están pudiendo tratar con los americanos. Entonces, bueno, notas una especie de vacío ahí de poder y vacío de liderazgo, pero que yo creo que sí que están cambiando cosas y que cuando se habla de rearme y demás, bueno, pues yo creo que ahí es donde se nota que se está cambiando la mentalidad y se está cambiando la mentalidad más defensiva. La palabra del momento parece rearme, pero podía ser desarme, porque en realidad lo que estamos es un poco desarmados de los valores o de las ideas con las que habíamos entendido cómo funciona Europa. Y esto del rearme debería ser el debate del momento ahora mismo. Y en España ya estamos viendo que ni siquiera en el Congreso se debate a fondo si realmente hay que aumentar tanto el presupuesto y para qué se va a gastar. Sí. ¿Se va a dedicar a la OTAN precisamente, que está en manos
de la persona que ha empezado este problema, de la potencia que tiene el control sobre la OTAN, que es Estados Unidos, de la que cada vez Europa se fía menos. Vamos a dedicar más dinero a una institución que está dirigida por alguien como Trump, que sabemos lo especialmente volátil que es, o lo vamos a gestionar con unas herramientas europeas. En una Europa, además, en la que, sí, es la Europa ya no tanto de la Comisión y del Parlamento como del Consejo Europeo, donde están los líderes de gobierno de todos los 27, cada vez hay más líderes de gobierno antieuropeístas de extrema derecha. Sí. Vamos a dar más recursos y más armas en manos de líderes que precisamente no creen en el proyecto europeo o que a veces son anti-Ucrania. Sí. Bueno, un caso que escenifica muy bien el cambio, digamos, de mentalidad en muchos países europeos y que hemos visto también antes en Eslovaquia, donde ganó un candidato que, aunque su partido forma parte de la familia socialdemócrata, está suspendido porque en el gobierno pacta con extrema derecha. Lo tienes con Hungría. Probablemente en octubre hay elecciones parlamentarias en República Checa, vaya a tener un gobierno liderado también por un partido que está en contra de apoyar a Ucrania. Y en la segunda vuelta polaca. Ya están encabezando las encuestas la extrema derecha. En Alemania, la AfD a veces empata con la CDU y a veces está por delante. Y en Francia, Le Pen y Bardella también son ahora mismo los favoritos. Bueno, y en Italia, Fratelli d'Italia con Meloni. Sí. Y en Bélgica y en Países Bajos. Y no sé qué me estoy dejando, pero países como España, donde la extrema derecha es apenas la tercera fuerza, cada vez van convirtiéndose en la excepción. Sí. A ver, hay varias cosas aquí que yo creo que son importantes comentar. Lo primero es qué son los valores. Esto es muy parecido a lo que le pasaba a los alemanes después de la Segunda Guerra Mundial, y especialmente cuando llegan las guerras de los Balcanes, de la desintegración de Yugoslavia. ¿Qué significaba nunca más? Nunca más significaba nunca volver a poner a un soldado en un campo de batalla. O nunca más significaba que tenías que poner a los soldados en el campo de batalla para evitar otro Auschwitz. Esa era la cuestión a la que se enfrentaron los alemanes y que no han terminado de resolver. Y un poco lo mismo es lo que ocurre con Europa. Es decir, vivimos en un mundo de gigantes. Nadie te va a dejar en paz porque piense que tú eres un actor bueno. Lo hemos visto con Ucrania. Entonces, la realidad es que no significa armarse para atacar a otros, significa armarse para defender tus valores, precisamente. Y la democracia. Recuerdo en el libro de Enrico Letta, en el informe que hizo sobre Europa, recorriéndose los 27 países, con más de 400 entrevistas y demás, hacía una reflexión bastante popular en el mundillo europeo, pero que a mí me gusta mucho, que es la de que hay dos tipos de países en Europa. Los que son pequeños y los que no saben que son pequeños. Sí. Totalmente. Entonces, la realidad es que este es el mundo en el que estás y necesitas ser capaz de defenderte, pero no de defenderte únicamente en el campo de batalla. Europa ha sido la potencia comercial por definición. Actualmente el comisario de comercio no se llama ya solamente comisario de comercio, un tipo que se llama Maroš Šefčovič y que se estará viendo mucho en las noticias porque es el que está negociando con los americanos. Se llama comisario de comercio y seguridad económica. Estamos aplicando controles a las inversiones extranjeras. Se está hablando de ejercer controles a las inversiones salientes. Se está obsesionado con lo que se llama la filtración de conocimiento a países terceros para evitar que adquieran conocimientos en los que todavía nosotros tenemos ventaja tecnológica. Es que Europa está hablando, por ejemplo, de mantener ventaja tecnológica. Europa nunca habla de estas cosas, no nos importaba. Y de repente ahora tienes que empezar a plantearte, bueno, que estás en un mundo donde compites de manera salvaje. Esto significa que cuando tú te rearmas es para atacar a otros. No, pero la demostración de Georgia, la demostración de Ucrania, es que la única manera en la que puedes evitar que te agredan es si estás preparado para defenderte. Y si el otro lado sabe que si te ataca, no te va a poder ganar. ¿Y puede Europa defenderse sin Estados Unidos? Es muy difícil. Por eso, precisamente, lo que se intenta es que la salida sea ordenada. Porque la realidad es que incluso yo no soy un experto en aspectos nucleares, pero, por ejemplo, lo que te comenta toda la gente de la OTAN que conoce el asunto, dice que hay cosas que no tienen una solución fácil y, por ejemplo, en el tema nuclear no hay una solución sencilla. Con lo cual seguimos necesitando a Estados Unidos en muchos aspectos de seguridad. Pero bueno, la realidad es que te tienes que preparar
por mucho que no te puedas defender 100% o no puedas tener 100% la seguridad de que vas a disuadir a otros de atacarte, tienes que empezar a trabajar asumiendo que este es uno de los escenarios principales. ¿Qué te cuentan off the record la gente de la OTAN? Porque también está en Bruselas y te toca ir muchas veces allí al cuartel general. Bueno, ellos lo que te comentan es que no hay señales de que Estados Unidos esté desenganchándose de Europa. Que lo que hay es la sensación de, bueno, pues lo que se venía ya comentando de antes, que se quieren retirar un poco y que ese espacio lo ocupen cada vez más los ejércitos europeos, que tengan más peso, que tengan también más importancia dentro de lo que es la estructura de la OTAN, para que ellos puedan dedicar esos recursos al Pacífico. Pero en Rota se quedan. En Rota se quedan, salvo que luego haya lío entre gobierno y Washington, pero la realidad ya es no que te atreves, ya no te lo crees cualquier cosa. Yo ya me creo cualquier cosa, pero lo que te dicen es que ellos parece que siguen involucrados, y tú cuando vas a la OTAN y hablas con gente de la OTAN uniformados y demás y tal, y que hablan de lo que ocurre en Ucrania y demás, tú no notas que haya un cambio en el discurso público. El problema de Estados Unidos es lo que volvemos a los tweets. Es que una cosa es lo que te pueda decir Marco Rubio en privado y otra cosa lo que acabe pasando porque Trump se levanta una mañana y decide. Y yo debo decir que esta semana pensaba... O sea, la semana pasada, cuando Putin dijo que lo mismo, bueno, al principio invitó a Zelensky a ir la semana pasada a Turquía, luego no apareció por allí Putin. Yo lo que pensaba es, ya es demasiado difícil para Trump seguir siendo el tonto útil de Putin. Y no, sí, fue capaz de seguir siéndolo. Siguió haciendo comentarios de, hombre, ¿cómo va a ir si no voy yo? Demás, tal, con lo cual siempre supera aparentemente la capacidad que tú pensabas que estaba agotada de ser el tonto útil de Moscú, la agota y la supera. Y cada vez que tú piensas, ya está, no puedes... Ha tocado fondo. Ha tocado fondo, escarba. Entonces, la realidad es que con Trump pues nunca lo puedes saber. Es curioso, lo escribía Ángel Villarino el otro día en un artículo en El Confidencial, que en el momento en el que en Estados Unidos el trumpismo está bajo mínimos en popularidad, porque para un presidente que lleva 100 días en la Casa Blanca es, creo, el nivel más bajo de popularidad de los que apoyan a Trump, ha caído muchísimo en las encuestas. Sin embargo, en Europa los partidos trumpistas sí que están avanzando. Pasa lo contrario en Canadá y en Australia en las elecciones recientes, pero digamos que el trumpismo estaba en retroceso en Estados Unidos y avanza en Europa. Y a lo mejor lo estamos leyendo mal en pro-europeo, anti-europeo como candidatos, y lo que son es gente, como decías, muy enfadada porque han tenido unas élites en Rumanía, clarísimamente, unas élites políticas envueltas en la bandera europea, pero altamente corruptas e incompetentes a la hora de gestionar la economía. Leía el otro día los datos y Rumanía está en cotas, creo que en inflación es la que peor lo está pasando, y en desigualdad también, porque la diferencia entre Bucarest, que va bien, y las zonas más pobres de Rumanía, que esta es otra cosa, el eje urbano-rural, es brutal. Sí. Y la gente además está enfadada. Y hay otro factor que me parecía muy interesante, se lo leía a un periodista rumano, que no estamos a lo mejor leyendo bien en el resto de Europa, de la Europa más occidental, y es el enfado que hay en Rumanía a cómo se ha tratado a los rumanos trabajando en otros países europeos. El maltrato, la idea de que no se ha tratado con la dignidad de ser europeos de igual a igual. Y eran europeos de segunda, y eso hace que digan, oye, tengo un orgullo y no me estás respetando, no me has permitido entrar en Schengen en igualdad de condiciones, y mi familia que está trabajando en la construcción o en lo que sea en otros países europeos la estáis tratando mal, y eso enfada. Sí. Y además es que en eso llevan razón. Yo creo que hay una diferencia, y que hay que hacer una diferencia entre, digamos, toda la Europa occidental y toda la Europa al otro lado del telón de acero fantasma, ¿no? Y en la derecha populista a un lado y al otro. No soy experto en derecha populista, pero desde luego lo que ves son una derecha muy conservadora, pero que en términos de Unión Europea lo que intentan es una Unión Europea muy, muy, muy conservadora. Ahí lo ves con el caso, por ejemplo, de Meloni, o ultraconservadora. Y luego, con algunos de los candidatos de más allá del telón de acero, lo que ves es lo que tú has dicho. Es decir, una vez
cae el telón de acero, nosotros empezamos a imitar a Occidente porque nos dicen qué es lo que tenemos que hacer y es lo que está bien. Y eso en algunos casos ha cronificado una élite política corrupta. Ellos se han envuelto, como tú has dicho, es que lo has reflejado muy bien, se han escudado en esa imitación de Occidente como algo positivo, y entonces esto está muy detrás también de, por ejemplo, de fenómenos como el PiS polaco, esta especie de rechazo a Occidente en el sentido de bueno, nosotros nos prometisteis que sí, eso a Polonia le va muy bien, pero bueno, nos prometisteis que copiándoos todo iba a ir bien, y bueno, y ahora tengo la sensación de que tengo que recuperar un poco. Sí, como si la corrupción la hubiera inventado Occidente, sí, quiero decir que en la época soviética. Totalmente, pero sí que la idea de que eso ha servido para que las élites se escondan detrás de esa idea de pro-occidental y demás para mantener un régimen político que les era favorable. Estamos cayendo en lo que David Jiménez Torres nos decía el otro día en Pausa, que hacemos a menudo, sí. que es echarle la culpa a las élites de lo que Sí. que las élites se escudan entre como Sí. la idea de la antiintelectualidad y las élites, pero sin duda en este caso es verdad que no han estado a la altura. Sí, claro. y luego yo creo que bueno, porque esto no lo ves, por ejemplo, en los Bálticos. Polonia, que siempre ha sido muy contraria a toda la idea de autonomía estratégica, que es una idea muy francesa, porque consideraba que eso podía poner en riesgo el compromiso de Estados Unidos con la seguridad europea. Bueno, pues ahora le empieza a ver que ya no lo ven con tan malos ojos y que incluso Tusk, creo que el otro día Miquel Roch lo mencionaba en este podcast, bueno, pues tiene discursos que parecen sacados del Elíseo. La frase de los 300 Sí. millones de europeos, ¿no? ¿Cuántos millones de europeos somos? Ahora, 500 millones de sí, europeos. más o menos unos 500, 400 y pico. Sí. 400 millones de europeos que están pidiéndole a 300 millones de americanos que le defiendan de 150 millones de rusos. Z 40 milionami Ukraińców. Nie ma żadnego powodu. Naprawdę Entonces, obiektywnie. Nacho, ¿tiene sentido la etiqueta europeísta, antieuropeísta que utilizamos siempre? Desde la perspectiva del europeísta clásico, Europa era una cosa que además era sinónimo de ser progresista, era una especie de cápsula de identidad que te permitía, digamos, sentirte orgulloso de algo. Tú no querías estar orgulloso de España o de Alemania o de Francia, podías sentirte orgulloso de ser europeo. Esa soy yo. Sí, y te permitía meter en esa cápsula alguna idea progresista y demás y tal. La politización de Europa, se ha hablado durante muchísimo tiempo sobre la necesidad de la politización de Europa. ¿Qué ocurre cuando Europa se politiza? Oh, sorpresa, que no todo el mundo piensa lo mismo sobre lo que tiene que ser Europa. Ten cuidado con lo que deseas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues la Europa conservadora pues es tan legítima como la Europa progresista. Y si de verdad estamos hablando de un proyecto político, pues tendrá una Unión Europea que, dependiendo de quién esté mandando en ese momento, pues ayudará a fomentar los derechos de las minorías o al reconocimiento del matrimonio igualitario o el Pacto Verde, o va a tener una Europa que lo que permita sea, bueno, pues mirar hacia otro lado cuando un país como Italia entra en ciertas derivas, o cuando, bueno, pues la politización de Europa tiene esto, tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Entonces, bueno, pues ahora tiene un Parlamento Europeo muy de derecha, y hay veces en las que te das cuenta que hay gente como que se lamenta mucho. Esto es lo que han decidido los ciudadanos europeos. Ya está, no tiene más. Entonces, ¿es preocupante? Bueno, es preocupante si se desvirtúa cuál es la idea. Es decir, cuál es la idea de Europa. Pero dentro de esa idea hay muchas maneras de enfocarla. Y luego está la posibilidad de que dejen de tomarse las decisiones por consenso, la ingobernabilidad de la unanimidad, de que haya unas dos velocidades, ¿no? Sí, y luego está efectivamente la crisis. Yo esto lo enmarco en lo que ahora mismo llamaríamos la crisis de gobernabilidad de Europa, que es una cosa más general que incluye crisis a nivel estatal de los Estados miembros y crisis a nivel europea, por lo que comentas, de cada vez más difícil cerrar asuntos por unanimidad. Pero Europa es muy creativa para estas cosas. Hubo un Consejo Europeo en el que Orbán se estaba oponiendo a, no recuerdo qué cosa era, de Ucrania. Entonces hay un momento dado en el que ya hablan con él está dispuesto a que la Unión Europea dé ese paso con Ucrania, pero él no quiere participar de ella. Quiere poder volver a Budapest y decir que él no ha dado su visto bueno. La solución a la que llega Olaf Scholz, el anterior canciller alemán, fue, vale, como lo tenemos que tomar por unanimidad, sale un momento de la sala
lo votamos, como tú no cuenta como voto en contra, lo aprobamos y vuelve a entrar en la sala. Entonces, Europa, cuando hay voluntad de que las cosas avancen, el papel lo aguanta todo. Entonces, soluciones creativas encuentra si quieren, ¿no? La cuestión es eso. Hay ciertos países, especialmente preocupantes, el caso de Hungría, de Eslovaquia, ahí lo que hablamos de Rumanía y demás, que no parecen compartir algunos conceptos básicos de lo que es la Unión Europea. Y eso sí que es quizá un problema mayor. Pero bueno, al final yo creo que la idea de Europa, y yo creo que esa es la Europa del optimismo, y es la Europa de la supervivencia, es donde se conectan, es que la idea del proyecto europeo, y yo creo que ese es el ideal europeo, es que tú puedas tener una vida tranquila, sin que ocurran grandes acontecimientos, que la mano de la historia no cambie tu vida. Lo que hablábamos de las fronteras que se muevan. Esa era la promesa de Europa. La idea de que tú pudieras vivir una vida más o menos tranquila. Entonces, es back to basics. Es decir, ahora el riesgo para que tú puedas tener una vida tranquila es pues una agresión militar. Entonces, hay que adaptarse a ello. O la posibilidad de que ya no tenga esa garantía de seguridad que era Estados Unidos. Te tienes que adaptar a ello. Porque la promesa europea es muy sencilla, es esa. Es decir, que tú puedas nacer y morirte sin que hayan ocurrido grandes cosas. Hay una palabra en alemán que no recuerdo cuál era, pero que estas cosas que les encantan a los alemanes de juntar muchas palabras, pues era cansancio de la historia. Vamos a hacer el comodín de Schultz. Geschichtsmüde. ¿Cómo? Geschichtsmüde. Geschichtsmüde. Y luego también hay como... estuve hablando con un tipo que había hecho un libro sobre Alemania, ¿no? Y entonces estuvimos hablando mucho de esta palabra y él decía, claro, este cansancio de la historia, o sea, el riesgo es que te lleve... Y dijo otra palabra que era algo parecido, él lo escribió como pereza de la historia, o sea, pereza de participar en la historia. Entonces fue una conversación apasionante porque era como en plan, bueno, el cansancio de historia a veces te lleva a esta idea de decir, mira, o sea, que sea lo que Dios quiera. Entonces Europa es un continente cansado de la historia, pero tampoco puedes caer en la decir, apatía. En la apatía. Lo llamaríamos apatía. Totalmente. Entonces, bueno, pues apatía histórica, ¿no? Entonces yo creo que eso yo creo que forma... Y lo que puede ocurrir también es que las generaciones más jóvenes, que son muchos de los que votan a estos partidos que a nosotros nos recuerdan a fantasmas del siglo XX, es que, bueno, pues ya este cansancio quizá de la historia pues no lo tienen o no lo tienen tan fresco. Y sienten que les ha fallado el sistema y votan anti-establishment. Sí, y votan gente que mueva el avispero, ¿no? Porque esto les ha fallado y no les ha funcionado y bueno, y están dispuestos a correr riesgos, ¿no? Bueno, yo creo que es un momento de mucha confusión. Yo creo que la gente está también... Bruselas solía ser un lugar aburrido. Sí, pero ya no. Ahora estamos muy entretenidos. Y además ahora tenemos sol, llevamos una primavera. O sea, hasta eso ha cambiado en Bruselas. Sí. Que llueve en tu tierra y hace hace sol en Bruselas. Estábamos hace un par de semanas que estábamos allí tomando el sol y decíamos, la leche va a ser luego, cuando venga el mal tiempo nos va a llevar por delante. El mundo se desmorona, pero mira, hemos salido estamos aquí a 20 y pico grados, fantástico, la vida nos sonríe, que Trump, que si quiere, vamos, que vaya el día de la victoria. Entonces, bueno, pues eso, creo que el mundo está cambiando mucho, como está cambiando Bruselas, y yo creo que eso también los ciudadanos lo notan mucho, y yo creo que en tiempos de ansiedad, y yo creo que lo que siente mucha gente es ansiedad, hay una cierta tendencia a buscar hombres fuertes, mujeres fuertes, liderazgos claros. La gente se cansa un poco cuando, por ejemplo, Portugal también ha votado no sé cuántas elecciones, 3 elecciones en 3 años. La gente quiere efectividad, quiere cosas ya. Pero Europa se construye a base de crisis, ¿no? Sí, siempre ha sido así. sí. ¿Tú crees que de esta salimos con una Europa más unida? Bueno, saldremos con una Europa distinta. Y yo creo que como hacer proyecciones a futuro es siempre muy arriesgado, pero desde luego lo que sí que estoy bastante seguro es que Europa sale. Lo que está claro es que cada vez que te pedimos que nos expliques qué está pasando en Europa, tú sí que hablas clarísimo y nos ayudas a entender las claves. No sé si a tranquilizarnos mucho, pero bueno, están los tiempos revueltos, que le vamos a hacer. Bueno, al menos sale el sol en Bruselas. Yo esto de vez en cuando lo hablo con gente y la gente como te dice, qué ansiedad el mundo, qué difícil está, qué tal. Y es como, mira, o sea, no lo podemos controlar. Con lo cual, intenta ser consciente de lo que está pasando, pero tampoco te agobies porque no tiene mucho sentido.
Así que intenta llegar a mañana y ya veremos mañana qué pasa. Eso es muy mediterráneo, para Sí. Bruselas. No, es que ya te digo, es que el cambio climático está haciendo de Bruselas un sitio cada vez más mediterráneo. Ya solamente nos falta la comida. Pero bueno, por lo demás. Está Bélgica en una crisis porque los precios del chocolate se están disparando. Y entonces es un asunto que tiene muy preocupada a Bélgica. Pero hay tantas cosas que te preocupan cuando estás en Bélgica. Bruselas capital lleva sin gobierno desde hace un año. La basura que se acumula, tal. Pero aún así somos felices, fíjate. Bruselas es el sueño bruselense, ¿eh? Cada vez más gente se está dando cuenta de que esto era un secreto bien guardado y que Bruselas es the place to be. Pues nada, iremos a verte ahí entonces para la próxima. Muchísimas gracias, Nacho. Muchas gracias. Pausa, el podcast del Confidencial, dirigido y presentado por Marta García Ayer, con la realización y el diseño sonoro de Ana Schultz, la coordinación de Antonio Martín y la asistencia técnica y documentación de Íñigo Ita. El mundo. Lo mismo estoy yo allí en una frontera, estoy en una trinchera defendiendo Tallin el jueves que viene. Ya lo sabes. No jodas. Mientras que sea Tallin, a mí, mientras que no me manden a los Urales, me vale todo. Yo firmo Tallin. Va bajando el listón de las Sí, cosas ya que le yo- pedimos al futuro. Mientras que no me toque en el barracón de los franceses, me vale. Que no nos manden a Siberia. Exacto. No olvides suscribirte a la newsletter de Pausa, con recomendaciones y contenidos exclusivos de todo lo que comentamos en el episodio. Encuentras el link en la descripción de tu plataforma de podcast.